Perfecto, pues buenas noches. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy, porque hoy vamos a hablar del principio de realidad. Un principio que pues ha sido uno de los principales protagónicos en este nuevo sistema de justicia laboral, no propio o tampoco exclusivo del nuevo sistema, sino que ya era propio de la materia y desde luego de algunas otras materias por disposición incluso constitucional o incluso reglamentado de forma secundaria en algunas otras materias distintas a la laboral, esto que le llamamos la primacía de la realidad. Esto es atender a la verdadera controversia y a los verdaderos hechos más allá de encima de los formalismos o formulismos legales, que son dos cosas distintas, pero los podremos encuadrar como algo que se pretende superar cuando resolvemos conforme a principios de realidad. Y concretamente la Ley Federal del Trabajo, pues es una figura que tuvo mucho énfasis, bueno, los legisladores tuvieron mucho énfasis en que esta figura se incorporara formalmente a la ley, ya aprovechando pues la reforma del 2019 para que fuera una herramienta más con la cual las personas que juzgamos los casos en materia laboral pues pudiéramos resolver precisamente en una materia tan representativa de este principio como lo es una que pertenece al derecho social, concretamente la materia del trabajo. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, ¿no? Porque en la materia del trabajo tenemos la particularidad que por mucho tiempo habíamos venido arrastrando ciertos vicios que tenían que ver sobre todo con reglas meramente procedimentales o bien reglas formales con las características de la valoración de pruebas o incluso el valor tasado de algunas de ellas y sobre todo cuando hablamos también de cargas probatorias. De forma tal que muchos asuntos se estarían resolviendo por décadas conforme a este tipo de reglas, que son, aquí es donde yo les llamo, las fórmulas legales, sin atender verdaderamente a qué es lo que está ocurriendo en los hechos, en los casos concretos de la materia laboral. Tenemos muchos ejemplos y los vamos a abordar obviamente a profundidad cuando estemos tocando cada uno de ellos. Voy a decir solamente por mencionar algunos de ellos que seguramente les van a ser bastante familiares a quienes se dedican al derecho laboral y que nos acompañan por acá. Ponemos siempre por delante el caso de las mujeres trabajadoras embarazadas y la inverosimilitud de su renuncia, ya sea en el embarazo o en el posparto. Mismas características cuando cualquier otro sector vulnerable se le atribuye también una renuncia en un estado de necesidad de su vida. Ejemplos, adultos mayores, cuando ya están próximos a obtener ciertos beneficios de seguridad social y se presentan en los conflictos como causas que sustenten las defensas o las excepciones de los patrones, renuncias voluntarias, pues genera desde luego la misma sospecha, ¿no? Sobre la verosimilitud o no de esas circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual los patrones suelen presentar sus excepciones o sus defensas. Otros que ya derivan, por supuesto, de una doctrina jurisprudencial que era propia del sistema anterior, pero no se aplicaba tanto en el sistema, así en la justicia ordinaria, sino más bien se venía, por así llamarle, corrigiendo a la plana hasta los órganos de amparo, que son ¿cuáles? Pues la inverosimilitud del salario o la inverosimilitud del tiempo extra, o sea, de la jornada. Estas dos cuestiones como ejes temáticos pues se encuentran en la doctrina jurisprudencial y que son útiles para resolver cuando, si bien conforme a cargas probatorias no quedan satisfechas, aún pese a ello podemos absolver en determinados casos a los patrones porque simplemente consideremos que no es creíble la versión expuesta por el trabajador, quien sin más ni más, o sea, sin ninguna prueba más que lo dicho en su demanda, pues pretendía obtener ciertos beneficios que no eran acordes a la realidad, ya sea de sus funciones, de su puesto, de su antigüedad, de su centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la apreciación subjetiva de la persona que juzga y cuál es su nivel de confianza en las versiones de cada una de las partes, insisto, con independencia de la carga probatoria o el alcance o las consecuencias jurídicas, que aquí son también fórmulas legales, por ejemplo, cuando hay rebeldías, ¿no? Que pese a la rebeldía todavía se pueden absolver en ciertos conceptos cuando nosotros no creemos las versiones expuestas en la demanda. O incluso dejar para un incidente de liquidación que se demuestre un salario específico
porque no podemos resolver simplemente con lo manifestado en la demanda, aun cuando la patronal incurrió en rebeldía. Por mencionar algunos ejemplos y algunos casos. Pero he preparado algunos de ellos, los voy a exponer ahorita mientras vayamos haciendo el desarrollo de la clase, pues para que me compartan sus opiniones. Pueden compartir la postura, pueden, por supuesto, no compartirla, criticarla, y eso es lo que va a nutrir precisamente las intervenciones en esta plática del día de hoy. Entonces, bueno, con este preámbulo o con este contexto, pues voy a abarcar los episodios que se prevén para la dinámica del día de hoy. Tenemos aquí en el temario qué es el principio de realidad, cuál es el fundamento legal y obviamente análisis de casos prácticos. ¿Qué es el principio de realidad? Aquí les pongo un contenido como primacía de la realidad, ¿no? Establece, en el caso de discrepancia entre la realidad y lo que establecen los documentos o acuerdos, se debe dar prioridad a lo que ha ocurrido pues, en la práctica. Y aquí encontramos las fórmulas y las formas legales. Una forma legal, ¿cuál pudiera ser? Por ejemplo, que la manera en la que se incorporan ciertos documentos al juicio pudiera que de acuerdo a un valor tasado de pruebas, pudiéramos nosotros decir que no tienen el valor suficiente para probar un hecho. Pero resulta que el hecho es a todas luces conocido o bien a todas luces inverosímil y por ende pues podemos optar por, pese a la forma de incorporación de cierto documento o de cierta prueba, darle un mayor alcance a ese documento o esa prueba, pese al valor tasado que pudiera tener conforme a la ley. Esto es meras formalidades. En cuanto a las fórmulas, pues obviamente se establece, como ya les había dicho antes, que un ejemplo, desde mi punto de vista, para comprender esto de las fórmulas legales, pues puede ser, por ejemplo, las cargas probatorias. Porque siempre se establece, ¿no? En una sentencia o en un laudo la necesidad de que una vez identificada la litis, como se le llama, o la controversia, como a mí me gusta decirle, hay que distribuir las cargas de la prueba. En los casos más comunes, pues es acción de reinstalación o indemnización por despido. Pues tenemos que entonces distribuir la carga de la prueba con respecto a esta cuestión principal. ¿A quién corresponderá acreditar su versión? Pues por regla general a la parte demandada, ¿no? Si negaste el despido e incorporaste una versión propia, hay que probar esa versión con circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por regla general, la excepción es, pues, por ejemplo, cuando se niega la relación de trabajo, pues arrojas la carga de la prueba al trabajador, no por el despido, sino para que éste primero demuestre que existió la relación laboral. E incluso la misma fórmula legal alcanza hasta para que la demandada no pueda oponer ninguna excepción distinta más que la inexistencia de la relación laboral que tengan que ver pues con circunstancias de modo, tiempo y lugar propias de ese hecho, porque no podría excepcionarse con pago, por ejemplo, si está negando la existencia de la relación laboral, ¿verdad? Sería incongruente, habría contradicción entre sus excepciones. Y entonces esta fórmula legal que alcanza incluso hasta la imposibilidad de proponer unas excepciones o defensas distintas a la de la inexistencia de la relación laboral, puede ser superada esta fórmula si nosotros mismos a través del principio de realidad le damos mayor preponderancia a los hechos que podemos advertir a través de las propias constancias de autos, más allá, por ejemplo, de una fórmula legal o de una rebeldía, que también es una fórmula legal, etcétera, etcétera. Esto conforme a lo que yo les puedo explicar en palabras sencillas, que comprendo en qué significa el principio de realidad. Obviamente en el fundamento legal, que lo vamos a ver a continuación, pues establece un enunciado que es muy simple y no nos dice mucho al respecto tampoco. No vamos a encontrar que nos diga un concepto. No hay para otras normativas, pero la Ley Federal del Trabajo precisamente se caracteriza, porque es muy ajena a la necesidad de establecer conceptos. Esto es, tal figura jurídica significa esto. No, generalmente lo vamos a ver a través, precisamente como son principios, pues a través de las distintas reglas que se encuentran ahí establecidas en la Ley Federal del Trabajo para extraer lo que significa el principio. ¿Cuál es el antecedente que tenemos de esto? Bueno, es el fundamento constitucional y también tenemos la realidad, ¿no? Digo, el legal. Y en el legal, lo que les decía sobre el enunciado, que está muy ambiguo, dice por ahí, el juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan.
Asimismo, privilegiará la solución del asunto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar al debido proceso y los fines del derecho del trabajo. ¿En qué momento? Es la única apartado o porción de la ley donde se menciona el principio de realidad. ¿En qué momento encontramos que nos defina qué significa el principio de realidad? Pues realmente no lo vamos a encontrar ahí y tampoco vamos a encontrar ejemplos o alguna situación en particular que nos diga que debe entenderse por eso. Entonces nosotros lo tenemos que extraer realmente. Para ello, pues vamos a ver el antecedente, ¿no? Que es la Constitución en sí misma. Y en la Constitución nos dice el artículo 17, también ahí podemos encontrar este contenido que da lugar a este principio. Tenemos para ello, en lugar de leer el artículo, pues, ¿qué se dijo en la exposición de motivos cuando se reformó este artículo en cuanto a la justicia cotidiana? Número 1, se estableció que se confunde la aplicación de normas con la impartición de justicia. 2, prevalece una cultura procesalista. 3, se atienden cuestiones formales y no la controversia efectivamente planteada. 4, las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si imponen requisitos innecesarios, excesivos o que carecen de razonabilidad y proporcionalidad. 5, las normas se aplican de manera tajante o irreflexiva. 6, tenemos otro principio derivado de indubio pro acción. Ahí se me fue, perdón. Las controversias que puedan decidirse en una sola vez son sucesivamente planteadas cuando las violaciones formales son reparadas. ¿De acuerdo? Estos son ciertos enunciados, nada más dejémoslo así, son ciertos enunciados que dan origen, o sea, son problemáticas, enunciados que reflejan problemáticas que ocurren en los diferentes procesos o procedimientos jurisdiccionales que tienen que ver con las distintas materias del derecho. Ahorita nos enfocamos en la materia laboral, pero no es propio este problema o estas problemáticas de la materia del trabajo, sino que realmente se extrayeron de cada una de ellas para incorporarlo a nivel constitucional y así, pues, teniéndolo a nivel constitucional, puede ser perfectamente aplicable para todas las materias, si es que así lo permite la propia Carta Magna, ¿no? Como en efecto lo hace. Sin embargo, cualquiera de estas problemáticas que podamos enunciar aquí, seguro, estoy 100% seguro que les empezaron a sonar quienes nos dedicamos a esta materia. ¿Se confunde la aplicación de las normas con la impartición de justicia? Pues por supuesto, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Una persona que aplique verdadera justicia o un juez legalista? Un juez legalista será aquel que diga, esto dice la ley, tengo este hecho, entonces le doy una consecuencia, sin analizar verdaderamente qué es lo que está ocurriendo en la sociedad o en la vida de las personas que se encuentran involucradas en el procedimiento. Si la ley dice, se tendrán por, ¿cómo decía antes? Cuando había rebeldía, se tendrán por contestada la demanda en sentido afirmativo, ¿no? Y eso era suficiente para emitir toda clase de condenas que pudieran derivar de las acciones o de las prestaciones en la demanda, porque decía que se tenía por contestada en sentido afirmativo. Entonces, si fuera una cuestión de aplicación de normas, resuelve de esa manera. Si es una cuestión de impartición de justicia, bueno, inclusive analiza la procedencia de cada una de ellas, pese a que no haya excepciones o pese a que haya rebeldía. Y eso no te lo dice la ley. La ley te establece una fórmula legal. Y entonces, si tú eres nada más un juez legalista y te pones a aplicar exactamente lo que dice la ley, la exacta aplicación de la ley, pues esos eran los jueces de antes, ¿no? De otros siglos atrás, que incluso por eso no necesitaban ser abogados, porque eran nada más personas que aplicaban la literalidad del contenido de la ley. Y eso no es impartir justicia. Esto muchas veces se atrae no solamente en la materia del trabajo, seguramente quienes están inconformes con la manera en la que suelen resolver los juicios de amparo van a encontrar también estos problemas en el indirecto, en el directo, en los recursos, etc. Entonces, también solo para acotar que no es propio de una rama o de un poder o del otro, no, realmente encontramos esta problemática en general en la solución de los casos. Prevalece una cultura procesalista. ¿Cuál es la cultura procesalista? Bueno, pues que le damos mayor valor a si las constancias fueron debidamente incorporadas
o si las partes fueron protestadas para conducirse con verdad, o si les tomaron sus generales, más allá de lo que dijo en el contenido de las declaraciones. ¿Me explico? Esa es una cultura procesalista. Parece que tenemos la firme intención de hacer un checklist, de decir, por ejemplo, sí se verificó la audiencia a tales horas. ¿Se acuerdan de este criterio que no es tan alejado de lo que estoy diciendo y que tampoco es tan viejo cuando decían los colegiados? Es que si firma primero el secretario de amparo y después el juez, entonces es nulo porque se cae, porque no. Esta es una cultura procesalista nada más. Si se fijan hasta dónde llegamos, evitando el fondo del asunto, privilegiando solamente una cultura procesalista por decir quién debe de firmar primero y si esto impacta en la legalidad de un documento, me explico. No tiene realmente mucha razón de ser, sin embargo todavía nos seguimos peleando con esto. Cuestiones formales, también tiene que ver un poco el ejemplo anterior que acabo de mencionar, pero para que sea un poco más claro, cuántas veces en la materia laboral, por la falta de firma de alguno de los representantes o del secretario, etcétera, se decía es nulo, a veces hasta el cierre de instrucción. Y decían, entonces como es nulo el cierre, es nulo el laudo. Y ahí venía una cantidad de reposiciones por cuestiones meramente formales que ponían primero y ante todo estos requisitos. Primero dije los procedimentales, ahora los formales, que son propiamente los de los documentos, o sea, las actuaciones judiciales. Y entonces, pues veníamos dándole un privilegio muchísimo mayor a estas cuestiones y muchísimo menor al fondo. A las partes lo que les interesaba saber a través de un amparo, pues era que si realmente se había aprobado o no una acción, si realmente se había demostrado o no la carga de la prueba de alguna de las partes, si el hecho generador, ya sea la acción o la excepción, se encontraba debidamente demostrado con las propias constancias de autos. No si esas constancias de autos venía trozada y no se veía una letra, o si la fecha se había quedado en blanco, o si le faltaba un sello, o si una venía costurada antes que la otra, y en eso nos estábamos perdiendo el tiempo. Y se venían, insisto, una serie de reposiciones que es que para proteger los derechos humanos, y entonces estábamos privilegiando otras cosas antes que la verdadera justicia. Eso es el antecedente. Y así le puedo seguir a cada uno de los ejemplos que se enuncian por acá sobre las problemáticas que dieron lugar pues precisamente a la necesidad de que a nivel constitucional se nos dijera a los jueces, tienes que privilegiar el fondo sobre las formas o las cuestiones procedimentales, salvo que no tengas de otra, salvo así en casos excepcionales, pues bueno, atiende a los procedimentalismos o a las formalidades excesivas, pero trata de solucionar el fondo, nos dicen ahí. Bueno, no trata, es una obligación. Y esto lo trasladan después, aunque de una forma distinta, si se fijan, un mero enunciado ahí. Juez, aplica el principio de realidad, pero no nos dicen cuál es. Bueno, pues si nos vamos a la Constitución Federal, vamos a encontrar que es privilegiar el fondo sobre la forma. Esto es extraer verdaderamente los hechos, analizar si con lo que tenemos podemos entender esos hechos y cómo quedaron demostrados, y ya subsanar que no se hizo esto, que no se hizo lo otro, que no se hizo aquello. Bueno, si vamos a dar la solución de fondo, aquello no significa que esté bien o que deba solayarse en todos los casos, pero podemos decir, no trasciende más que lo que va a trascender si no te resuelvo ahorita el fondo. Ahí está ya el fundamento legal que ya me había adelantado. Y luego digo por acá, que también, es que no leo por acá, también en el párrafo tercero del artículo 17 dice lo siguiente. Siempre que no se afecte, bueno, aplicando principio de realidad, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Obviamente tenemos las limitantes muy claras, ¿no? A ver, autoridad judicial. Tú no puedes decir que vas a privilegiar el fondo si, por ejemplo, no fue alguien llamado a juicio, ¿no? Porque estás vulnerando las formalidades esenciales del procedimiento, porque alguien no se defendió, ni siquiera, entonces no puedes ahí hacer un argumento de principio de realidad soslayando esto. No le diste a alguien la oportunidad de ofrecer pruebas. Sí lo emplazaste, pero no le diste oportunidad de ofrecer pruebas y que dijeras, bueno, pero aquí está, se fue en rebeldía.
Y como se fue en rebeldía, pues de todas maneras no hubiera podido ofrecer pruebas. No, 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 tampoco puedes llegar a ese extremo. No tendrías ni siquiera materia para analizar fondos. Si tú mismo, como autoridad judicial, por omisión, acción, imprudencia o dolo, lo que tú quieras, no le otorgaste las garantías mínimas para poderse defender a alguien en un procedimiento. Esa es la cuestión. Esos son los límites que tenemos para resolver conforme al principio de realidad. Y luego, bueno, sigo hasta aquí. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud, algo que no dije claramente? No, por mi parte todo bien, estimado juez. Sí, no, todo está muy claro. Ok, gracias. Por ejemplo, yo siempre veo que en inclusive ya después de la reforma, hay una cosa que a lo mejor yo la asocio al principio de realidad, en el sentido de que si los trabajadores ignoran la razón social de quién era el patrón, pueden, con el hecho de que definen perfectamente el domicilio, con eso ellos tienen la formalidad de emplazar debidamente la controversia laboral, ¿no? Y esa parte siempre ha sido un punto débil de los empleadores, porque muchas veces hay vicios en el emplazamiento y ya existe el juicio, ¿no? Sin posibilidad de defenderte, o inclusive cuando hubo una pluralidad de empleadores abusando de lo amplio de este artículo que permite emplazar 700 y pico es el artículo. 743. Ajá. Y en la pluralidad de los deudos de los empleadores notifican al más localizable. Y esa parte deja en una desventaja. No sé si aquí se privilegia más el principio de realidad o tiene que ver, pero sí hay una, digamos, libertad de procedimiento ahí, ¿no? En favor de los trabajadores, que muchas veces dejan estado de indefensión a los patrones. Pues sí, fíjate, gracias por el comentario. Es muy interesante porque aquí pones en evidencia también una aplicación del principio de realidad, no solamente de forma sustantiva, que es cuando tú ya juzgas en sentencia, sino desde un punto de vista procedimental, que es cómo dotas de seguridad jurídica o incluso cómo no dotas de seguridad jurídica, según sea el caso, cuando decides hacer este tipo de actuaciones y convalidarlas, ya sea que terminan beneficiando a alguna de las partes, en este caso al promovente, perjudicando a otra si es que no tuvo la oportunidad de defenderse, etcétera. Pero esta situación en una estadía procesal, yo le daría el toque sustantivo cuando, bueno, es que sigue siendo procesal. En el nuevo sistema de justicia laboral tendría yo que analizar en la audiencia preliminar si todas las actuaciones previas están conforme a derecho, ya sea de forma oficiosa o a través de los respectivos incidentes o recurso. Entonces, se supone, en teoría, ¿no?, que superadas estas fases meramente depuratorias o preparatorias, ya en una estadía siguiente, pues te tienes que enfocar en lo sustantivo. Y al enfocarnos en lo sustantivo, quizá pudiera encontrar una forma de aplicar el principio de realidad si una parte no hubiera acudido a juicio o si hubiera acudido a juicio después de estar emplazada, pero ya de una forma extemporánea, aduciendo esta cuestión del emplazamiento, pues tendría que sin duda que hacerse un razonamiento exhaustivo en la sentencia donde se justificara en una contestación a alegatos, que seguramente vendrían en este sentido, donde se justificara por qué sí, conforme a principio de realidad, pudieras tú nuevamente convalidar, ¿no?, ese emplazamiento diciendo que de acuerdo a todos los elementos que se tuvieron al momento de llevarse a cabo y durante la secuela procesal, pues no hubo duda que entonces la verdadera fuente de trabajo es esta o aquella o estas y que por ende pues deben de asumir las consecuencias del juicio. Se me ocurre que pudiera ser ahí una forma de darle un matiz ya en sentencia de algo ocurrido desde el procedimiento. Pero sí, sin duda puede ser un gran ejemplo para, fíjate, no tengo ahorita preparado un ejemplo con estas características, pero puede ser muy buena materia para posteriormente abordarlo también. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno, tocando ese ejemplo que tú también nos has expuesto por acá, pues sí me quedaría con la crítica, ¿no?, a estos casos también donde se hace valer que la parte actora presenta su demanda contra A, B, C
o quien resulte responsable. Y no sé si tienen noticia ustedes que hay todavía tribunales, que la verdad es que no comparto, y ya hay jurisprudencia al respecto, que siguen obligando a las partes a que agoten conciliación contra quien resulte responsable, precisamente porque desconocen cuál es la verdadera denominación o identidad comercial de la patronal y como tienen noticia que pueda ser A, B o C y le ponen, y si no es alguna de ellas, pues quien resulte, los tribunales, algunos de ellos, le dicen, bueno, pues ve y agota la conciliación contra quien resulte responsable. A ver, ¿qué nos dice este principio precisamente? Olvídate de los formalismos procedimentales que son totalmente innecesarios. Yo voy a creer que quien resulte responsable va a venir a agotar la conciliación con la parte que lo citó. Pues para empezar, ni siquiera es una persona determinada. ¿A quién le vamos a citar? Desde luego, yo creo que el contra quien resulte responsable es una situación que se define dentro de un proceso y a través seguramente de una sentencia, ¿no? Pero no la puedes tú ver en abstracto como una figura jurídica para emplazar o incluso para citar y llevar a un centro de conciliación. Entonces, hasta donde hemos llegado, precisamente se confirma la necesidad de quitarnos estos formalismos procedimentales cuando se empiezan a emitir este tipo de criterios que únicamente en la esencia pues tienden o tienen una consecuencia de dilatar el procedimiento por estar obligando a agotar instancias con ficciones meramente jurídicas. ¿O qué opinas? ¿Te ha tocado ese caso? Sí, correcto, correcto. De hecho, yo soy asesor dentro de una empresa, bueno, soy el abogado interno de la empresa y veo que los procesalistas, que colegas que contratamos, pues tienen asuntos, sobre todo de los radicados en las en las anteriores juntas de conciliación y arbitraje, asuntos que datan del 2006, 2014, justamente por estos vicios del procedimiento y porque hubo una pluralidad de demandados, ¿no? Y no hay manera en encontrarlos, están desaparecidos, fueron estas también empresas famosas que abusaron del outsourcing, y ahí están los asuntos incrementándose, inclusive con cuantías sin ponerles el tope, porque en ese entonces no estaba el tope de salarios caídos, ¿no? Volviéndose cosas que realmente que las empresas que siguen operando, pues tienen una carga procesal y que no se le ve término, ¿no? No se le ve término y justamente es una crítica que se vive, ¿no? Aunque, bueno, dando prioridad a la conciliación y poniendo ese filtro que ayuda mucho en Costa Rica, en Brasil, a depurar asuntos, preponderar la conciliación, creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero desafortunadamente en lo que no se puede hacer y encontrando abusos en gente que es ilocalizable por una relación laboral, abusando por el domicilio, por este artículo, pues han existido litigios eternos. Y eso es lo que se vive en la práctica. Litigios eternos por las partes y ahora también por las autoridades, ¿no? Realmente luego ya uno tiene que aprender a base de jurisprudencias para poder llevar a cabo los asuntos más rápidos y veloz, pero precisamente esta es la esencia de la reforma, aunque todavía nos cueste trabajo para entenderla, por eso estamos acá, para tener ese tipo de cursos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, a ver, voy a traer de nueva cuenta hacia el frente la diapositiva. ¿O dónde está? A ver. Oye, y en lo que la buscas, estimado, pues yo Sí, tenía, ahora que los estaba escuchando a todos, yo también tenía una duda con respecto de cuál es tu, digamos, apreciación de esta idea que la ley tiene sobre esta figura jurídica de la quien resulte responsable, considerando el tiempo que vivimos. Es decir, creo que la ley cuando se construyó, por supuesto, en esta idea notoriamente proteccionista,
inclusive apegada a la realidad, vamos a pensarlo así, crea esta figura porque efectivamente los trabajadores, pudiera parecer mentira, pero no tenían el conocimiento de quiénes eran sus patrones, sus empleadores y de pronto las razones sociales. Pero mi pregunta va mucho más en el sentido de, ¿hoy es creíble para ustedes como personas juzgadoras, considerando toda la era tecnológica, adelantos, comunicación, información que hoy en día tenemos, ¿no, sigue siendo creíble esta figura? No tanto. Perdón. Sí, exacto. Sí, o sea, digamos, es creíble que un trabajador que laboró durante 8 meses para un patrón que no tenga de verdad conocimiento de quién es su patrón o quiénes son los responsables de la fuente de servicio. O sea, digamos, ahora literal, ¿no? Apegados de pronto al principio de realidad, ¿sería creíble que un trabajador de plano no tenga conocimiento de eso? ¿Cómo lo ves? Y que de pronto solo sea, como bien dice nuestro compañero, una estrategia procesal para dilatar, el ponerte así pues a quien sea. ¿Cómo ves? Bueno, puede y puede no ser creíble, porque precisamente el principio de realidad, como lo veremos más adelante, es una herramienta que puede servir tanto para beneficiar a trabajadores como para beneficiar a empleadores. Realmente no nos interesa, pues, quién salga beneficiado de esto, porque precisamente la realidad, lo que tenemos que tener materialmente frente a nuestras narices, puede ser algo que pinta verde o que pinta azul, y no me interesa si tu versión es la verde o la versión es la azul. Entonces, en estos casos, yo digo que precisamente, pues es muy importante el contexto. Si tú me dices que era un viejito que ha trabajado durante 30 años en una casa y de repente sus patrones le dijeron que ya no necesitan de sus servicios e incluso estos se mudaron, híjole, claro que le voy a creer porque no sabe quién va a resultar responsable y a lo mejor solamente se sabe un nombre de pila o un nombre de pila de apellidos o dice es que ahí era la casa de fulano de tal o la empresa de fulano de tal y ya no la localizas. Lo que tenemos que ahí nosotros que echar mano son precisamente de las versiones y ahí extraer, porque a lo mejor la versión te dice no sé quién resulta responsable, pero él mismo te está diciendo que cuenta con recibos de pago. Entonces, en el recibo de pago viene la denominación o la razón social y entonces ahí nosotros le tenemos que pedir cuál era tu domicilio de la fuente de empleo. A veces no corresponde con el que tiene la razón social porque ahí no la localizas, pero entonces ya se traslada a otro problema distinto. No es que no sepamos quién es el responsable, sino que el responsable no es localizable en el domicilio donde se prestaron los servicios. Y ahí ya vamos encontrando otros caminos para seguir. Pero como bien lo dices, hoy día, en una generalidad, que no sepas quién es tu patrón, o no sepas quién te pagaba, o no sepas dónde prestaba los servicios, mucho menos esto último, ¿no? Porque si no, ¿cómo te trasladabas todos los días a trabajar? Puede ser poco creíble y son realmente por lo mismo muy poquitos los casos donde nos tenemos que enfrentar a esta situación. Sobre todo, también tengamos en cuenta que esto de quien resulte responsable surge a razón de muchos criterios del 2012 hacia atrás, cuando las personas que litigaban los casos ni siquiera eran, no todos obviamente, pero había mucho coyotaje y estas figuras que ya sabemos. Y a quienes les encantaba precisamente en lugar de encontrar las vías legales, pues simplemente recurrir a ciertas prácticas para que los asuntos duraran más. Y ya en ejecución te sabían decir perfecto quién era el responsable, cuáles son los números de sus cuentas bancarias, dónde se encuentra la empresa A, la B, la C y si no la persona física, y te dabas cuenta que esto realmente pues eran conductas procesales indebidas. Por eso, como a hoy día ya tenemos un catálogo de sanciones muy interesante en los artículos 48, 48 bis, 992 en delante, que son muy interesantes para aquellos que vienen y nos mienten o que presentan actuaciones notoriamente improcedentes, pues ya les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Venir a quererse hacer los ingenuos y hacer creer que el tribunal también lo va a hacer. Entonces, respuesta concreta. Creo que en la gran 99.9 de los casos puede no ser creíble, pero también que tengamos nosotros más elementos para superar esa supuesta desinformación. Y en ese pequeño porcentaje que sí le puedas creer, las mismas constancias de autos, el mismo contexto de la demanda te va a hacer a ti considerar, sí es cierto, no tienes la menor idea. ¿No? Muchas gracias, señor. No, ¿de qué? A ver. Pues bueno, ahí está. Vamos a ver los casos prácticos.
En los casos prácticos, pues, fíjense que me hubiera gustado un poquito, mucho más, pues más bien, que hubieran un poquito más de, de- de personas para incluso hacer dinámicas, pero con los que estamos es más que suficiente, ¿eh? Porque tenemos casos suficientes para que los comentemos e incluso demos una atención más personalizada a quienes se encuentran por acá. Aquí les pongo sobre la mesa dos casos de donde se aplica principio de realidad, que son casos propios, o sea que yo tuve en conocimiento. Obviamente tenemos aquí una serie de datos que no son ni personales ni sensibles, pues quise decir, que puedan comprometer la identidad de las partes que están por ahí, pero para efectos de traerlos al área académica, pues se los quiero comentar. Vamos a empezar con el primero. Tenemos Alberto contra el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Y aquí les pongo los hechos del caso. Alberto demandó del Instituto Nacional de Educación para Adultos la reinstalación en el puesto de trabajo que venía desempeñando, así como prestaciones accesorias. Uno de los hechos controvertidos fue precisamente el salario. La parte actora informó que percibía un salario superior al que se dijo por parte de la demandada en su escrito de contestación. Para probar lo anterior, la demandada ofreció una serie de comprobantes fiscales digitales por Internet, por lo que, atento al principio de realidad, se les otorgó valor probatorio pleno a estas representaciones impresas de documentos digitales, al no existir prueba en contrario, por lo que se tuvo por demostrado el salario del actor, pero como el que refirió la demandada. Aquí les pongo un criterio ya de 9 años atrás, o sea, tampoco es ninguna novedad, donde dice la segunda sala, en cuanto a los procesos de junta, ¿no? Salario. La junta puede hacer un juicio de verosimilitud sobre su monto al considerarlo excesivo cuando se haya tenido por cierto el hecho relativo ante la falta de contestación de la demanda, por parte del patrón. Aquí el ejemplo de la jurisprudencia de rebeldía. Si lo podemos hacer en rebeldía, pues por supuesto que inclusive lo podemos hacer cuando tenemos una contestación. ¿Cuáles eran las características de este asunto? La contestación fue extemporánea, ¿ok? Y entonces, al ser extemporánea, pues se tienen por admitidas las peticiones de la parte actora, eso establece la ley como consecuencia de una rebeldía. Pero sí teníamos pruebas, porque conforme a las nuevas reglas del nuevo proceso, recordemos que pese a la rebeldía, la demandada puede llegar a probar prácticamente todo. Ya no puede oponer excepciones porque ya precluyó su derecho. Tampoco puede objetar las pruebas de la parte actora, pero eso no le excluye que pueda ofrecer pruebas para desvirtuar ciertos hechos. ¿Cuáles? Pues prácticamente, esto es una cuestión muy debatible. Prácticamente desde mi punto de vista pueden ser todos los expuestos en la demanda, porque así lo dice la ley. Habla primero sobre unos bloques, ¿no? Puede ofrecer pruebas para desvirtuar la relación de trabajo, el despido, y dice, y en general, todos los hechos expuestos en la demanda. Entonces, sin oponer propiamente excepciones, te puede decir, juez, yo sé que ya no puedo hacer valer excepciones, por ejemplo, de pago o de esto, pero ahí te van los recibos de nómina para que tú veas cuál es el salario correcto, pese a que me fui en rebeldía. ¿Qué fue lo que pasó por acá? Para empezar, tenía la carga de la prueba de la demandada sobre el salario, pero después podemos decir, a ver, ¿cuál es la fórmula legal? La fórmula legal es que el salario que dijo el actor no fue controvertido por la demandada, incluso puede quedar como tal en la audiencia preliminar al no haber sido controvertido. Y entonces, ¿qué me da mi lugar para haber analizado los FDIs de la demandada? ¿Por qué procedí de esa manera? Bueno, pues porque era totalmente desproporcional. El salario del actor en un nivel operativo, en una institución de gobierno, ganaba 10 veces más que un magistrado federal. Entonces, no lo vamos a creer de entrada porque sabemos que conforme a un catálogo de puestos, que incluso esto está hasta presupuestado, pues no tiene ninguna proporción el puesto, las actividades desempeñadas con el salario que se decía en la demanda. Y aunque sea establecido como un hecho no controvertido por un aspecto meramente procesal, o sea, una formalidad procesal, que es tener como no controvertido el salario, eso no significa
que no podamos entonces, ante esta situación, analizar los FDIs para entonces, pues, a ver qué es lo que tengo en evidencia. Y como parte de la instrumental de actuaciones, pues aquí datos duros que me están poniendo en evidencia cuál es el salario, e incluso lo puedo corroborar con un manual de puestos o de percepciones, porque es una institución pública. Entonces, no irme a las consecuencias tasadas tradicionales si yo tengo que resolver conforme a la realidad de lo que ocurre. Terminé la idea, perdón por eso. Adelante, Eduardo. Gracias, Antonio. Respecto de lo que comentabas y en tu práctica, tuve la oportunidad de que tú nos dieras el curso, no recuerdo qué generación, y también con el maestro Antonio Morales, con la especialidad de justicia laboral. Ok. Justicia del trabajo y derecho laboral. Sí. Creo que fue en el 2000, le hice en 2022. Bueno, ya tenía el gusto de verte aquí y en otros. Sensei, Toño, que siempre nos regañaba. Toño, ahora sí lo puedo decir, pero antes yo creo que... No, regañaba, siempre fue muy, muy generoso con sus alumnos, que luego le damos dolores de cabeza. A mí también me regañó, yo fui alumno de la primera generación, ya después fui profe, pero yo era alumno de la primera generación. No platiquen esas cosas en público, pero como a veces pasa. Como somos pocos se puede hacer, hay confianza. Bueno. Regresando al tema que pones, Antonio, en tu experiencia como juzgador, ¿qué tantos casos hay de que la parte demandada conteste extemporáneamente la demanda o de plano no la conteste y ofrezca pruebas para desvirtuar los hechos y tenga éxito? ¿Es frecuente o es muy limitado la oportunidad de que tenga éxito un demandado, de que se le pase o de plano no la conteste y después ofrezca los hechos y tenga una sentencia que la absuelva? Gracias, Antonio. No, ¿de qué? Pues mira, a ver, no es frecuente porque el solo evento no es común. O sea, ¿quién va en su sano juicio querer no contestar una demanda y tener la gran probabilidad de perder? No es frecuente, pero no está tampoco de que nunca pase, ¿no? Te voy a contestar, incluso tiene que ver con la entidad donde te encuentres, ¿eh? Fíjense, datos duros. Cuando estuve 2 años en Hidalgo, jamás me presentó esta situación. Jamás. Cuando estuve en Naucalpan, se presentaba muchísimo. Yo no sé por qué, si era la carga de trabajo del tribunal y se confiaban. También a los litigantes les costaba trabajo darle un seguimiento, a los patrones, obviamente. Y si era muy común que llegábamos a una preliminar con rebeldías y minutos antes teníamos las pruebas en contrario. Decía uno, no la voy a poder celebrar porque hay que darle vista a la parte actora, pues para que objete estas pruebas, ¿no? Si es que es su derecho. Y siempre era su derecho, obviamente, porque pues no se iba a quedar así. Entonces llegaba yo a la audiencia y me daban cuenta, se ingresó minutos antes de la audiencia un escrito con pruebas en contrario. No me puedo pronunciar, aunque, bueno, viendo las pruebas sí pudiera, digamos, formalmente, pero hay que hacer efectivos derechos, ¿no? Si hubiera la contestación de la demanda, la parte actora tiene el derecho a formular réplica. ¿Para qué? Principalmente para objetar las pruebas de la contestación. Cuando tenemos pruebas en contrario presentadas minutos antes o al mismo día o un día anterior, el punto es que no las pudiste acordar con anticipación, y la parte actora ahora tiene que imponerse esas pruebas porque lo están sorprendiendo, aunque en ejercicio legítimo de un derecho, pues queda de sorpresa la presentación. Hay que darle vista para que las objete, salvo que diga, no quiero y pronúnciate aquí. Bueno, pues ya, pero nunca me ha pasado. Y después pues ya nos pronunciábamos sobre las pruebas. Y aquí se hace un ejercicio muy interesante porque yo ya no puedo analizar las pruebas como lo hubiera hecho comúnmente en la contestación. El criterio es muy variado y yo creo que todavía hace falta pulirlo en mi caso, en muchos de los supuestos, porque la propuesta que me hace a mí siempre un instructor es tal cual como si hubiera contestado la demanda. Y le digo, no, las pruebas que te puede presentar solamente son para desvirtuar hechos, no para acreditar excepciones o defensas. Ojo con eso. Y ahí tenemos que hacer un estudio muy fino, porque hasta dónde llega una prueba para acreditar excepciones y hasta dónde llega una prueba para desvirtuar hechos, ¿verdad? Es algo muy interesante. Y entonces, pues, todavía cada caso que me encuentro de esa naturaleza, pues, haz de cuenta que es como si empezáramos de cero, porque cada uno tiene sus hechos propios y esa es la base fundamental para calificar la procedencia de estas pruebas. Acá en Ciudad de México son escasos las situaciones donde se presenta, porque también los conflictos luego son de una cuantía muy importante y pues es raro que se vayan en una rebeldía. Pero sí se han presentado y esta es la situación en la que nos encontramos. Fíjense que nunca en Hidalgo
muchas veces en Naucalpan y muy escaso en la Ciudad de México. No sé si eso también tiene que ver con el avance ya del proceso y la madurez que le vamos dando al proceso, que también las partes ya han encontrado la solución, porque a lo mejor en Hidalgo nunca me presentaban esto porque no sabían que tenían el derecho a ofrecer pruebas en contrario. Sí, o sea, todavía no se asimilaba y no se maduraban las nuevas reglas. Como cuando no presentaban aviso de rescisión, llegaban y lo primero que querían hacer era convenir porque decían el caso está perdido. Y sabemos que ahorita, sin aviso de rescisión, me puede dar exactamente lo mismo. Porque puede, es una presunción legal que admite prueba en contrario. ¿Verdad? Lo dice el artículo. Se presume que el despido fue injustificado salvo prueba en contrario. ¿Dónde? Pues en el juicio y en la contestación. Ahí vienen todas estas pruebas. Y muchas de estas veces pues derivan de los procedimientos de investigación laboral sancionatorios. Porque esa es toda la prueba en contrario que se necesita para desvirtuar cualquier falta de entrega de aviso de rescisión que hiciera considerar el despido injustificado, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ahí están las situaciones. No se suelen arriesgar, en mi experiencia, las empresas, pero tampoco ha dejado de pasar. Gracias. Con gusto. Y continuando, a ver, bueno, esa fue la situación de lo del salario derivado de una rebeldía, que no fue rebeldía al 100%, ¿verdad? Porque tuvimos pruebas en contrario. ¿Cómo le di preponderancia a los FDIs? Adminiculado pues con otras cuestiones que me son notorias totalmente, ¿no? Como juzgador. Yo no puedo pasar por alto un puesto, un tabulador de salarios, además coincidente con los FDIs para decirle, no, mira, aunque se fue en rebeldía, pues no te preocupes, te vamos a pagar 40,000 pesos por semana. No, no se puede. Entonces ahí fue la resolución. Y sí se impugnó obviamente en amparo y lo que se dijo ante todo fue porque no le creía el salario. Sí se había ido en rebeldía la demandada y porque casi que me atreví a valorar pruebas pese a que ya había perdido su derecho. Entonces el colegiado de una manera muy atinada le dice, no, mira, no perdió su derecho a ofrecer pruebas en contrario, no se refiere a una excepción. Si se fijan, no es una excepción demostrar el salario, es controvertir un hecho, porque él dice, yo ganaba tanto. La demanda dice, no ganabas eso, aquí está, estoy controvertiendo un hecho. Una excepción sería decir, o pongo excepción de pago, no te debo ese dinero porque aquí ya te lo paguen los recibos. ¿Se fijan qué punto tan fino probar un hecho a probar una excepción? Y entonces, como ya perdió la oportunidad de hacer valer excepciones y yo no puedo analizar excepciones que no fueron opuestas, pues entonces ahí sí tenemos todavía una fórmula legal muy importante que deriva de consecuencias del silencio, ¿no? De no acudir oportunamente a un juicio. Y bueno, así fue como se resolvió este primero. ¿Cómo aplicando qué? Pues por supuesto, principio de realidad, inverosimilitud del salario. No me es creíble que tú con unas funciones operativas en una institución pública que tiene salarios tabulados e incluso presupuestados digas que ganabas inmensamente mayor a lo que corresponde realmente a tu sueldo. Y me lo corroboran los FDIs. Bueno, siguiente. Declaración de beneficiarios con lo que respecta a Genaro, vamos a llamarle así. Genaro solicitó del tribunal la declaración como único y legítimo beneficiario del trabajador fallecido Jorge en su carácter de concubino. Se reconoció a Genaro como legítimo beneficiario del trabajador fallecido, ya que además de haber acreditado haber sido su concubino, atendiendo al principio de realidad que subsiste en la sociedad actual, debe privilegiarse la libertad de las personas para elegir la conformación familiar que desean tener, incluso entre personas del mismo sexo. Pareciera para muchos de nosotros, y así lo quisiera pensar porque somos abogados, que estos temas jurídicos están bastante madurados ya, ahorita, en 2025. Pero no toda la cancha es jurídica jurisdiccionalmente, ¿no? Sino que la cancha también se vuelve en la vía administrativa. Desde que tú vas y solicitas una pensión en una ventanilla del IMSS, ahí te tienes que enfrentar a que sigue habiendo discriminación, sigue habiendo rechazo, sigue habiendo revictimización y un largo etcétera para obtener este tipo de pensiones. Cuando llega el IMSS a contestar este tipo de acciones, generalmente te dice, bueno, antes todavía hacía un argumento más preocupante que decía, no, la ley no permite pensiones a trabajadores a personas del mismo sexo. Y ese era su argumento de cajón. E incluso si yo hice una vez en un ejercicio académico, nos metimos a la página del IMSS, hicimos una solicitud de pensión de forma electrónica, le pusimos ahí los datos y al momento de ponerle
trabajador fallecido o difunto y ponerle beneficiario mismo sexo, te salió un mensaje automático y decía, no se permite registrar beneficiarios a personas del mismo sexo. Entonces no podías ya ni siquiera concluir un trámite meramente administrativo digital. O sea, no había forma ni siquiera. Y ahora imagínate lo que pasa en una ventanilla, ¿no? Cuando ahora viene el IMSS a defenderse en este tipo de situaciones, dice, no, pues es que, a ver, el presunto beneficiario te tendrá que demostrar con pruebas así, asá y asá, o te dice no demostró lo suficiente con las pruebas que presenta, pues que tenían un cohábitat. Casi prácticamente te quiere decir, y los digo obviamente en este espacio, casi pretende que en la demanda se traiga acá a analizar desde un punto de vista revictimizatorio cómo era la intimidad de las personas solamente por solicitar este tipo de prestaciones derivadas de un derecho de seguridad social. Y entonces, cuando se resuelve esta situación, bien, resulta que aquí la particularidad es que Genaro me trajo solamente a un testigo. A ver, ¿un testigo es suficiente para acreditar dependencia económica? Por regla general, no. No, porque no es me está trayendo un testigo singular, no un testigo único, ¿verdad? Por regla general. Y entonces, pues Genaro no tenía nada para probar sus hechos generadores de la acción. Concretamente, pues Genaro decía que era un concubino y se ubicaría en la fracción tercera del artículo 501. Pero me dice Genaro, y si no me voy con la tercera, entonces al menos fuese en la cuarta, que es cualquier persona que fuera dependiente económica del trabajador fallecido, que en este caso dice, pues era mi esposo. Así se llamaban a sí mismos, aunque no lo fueran en un documento civil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues el testigo que vino, que era una vecina de ellos, viene y me cuenta todo un contexto tan importante que me hace a mí pues abrir los ojos y también una dosis importante de realidad, porque eran personas de 70 años que se conocieron hace 50 años. Entonces retrocedamos en 2022 que juzgué ese caso. 70 años, pues nos da 1972, ¿no? Ok. En los 70s iniciados, decía, y eso fue muy crudo cuando nos dijo la señora, en los 70s iniciados, dice, yo los conozco a ellos hace más o menos 40 y tantos años. Ya eran pareja, ya vivían juntos desde entonces. Y dice ella, ¿cómo espera usted, juez, que le traigan acá más testigos de cuando se conocieron? Si cuando se conocieron o los mataban o los expulsaban de sus domicilios o las amistades que tenían, si eran igualmente homosexuales, difícilmente llegaban vivos a estas fechas, por muchos contextos, ¿no? Y entonces, híjole, sí te da una dosis de realidad y de crudeza tan tremenda que inclusive en las últimas fechas en las que estuvieron juntos, dice ella, ellos pudieron tener su relación abiertamente a la sociedad hasta que se murieron los papás de los dos, porque simplemente no los aceptaban y nadie en su círculo social iba a aceptar que dos viejitos pues fueran pareja y un largo etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya para no hacerlo tan largo, aquí el contexto de realidad que expuso la única testiga que llevaron para el juicio, pues fue que este tipo de situaciones se llevaban en el caso de ellos dos y de muchas otras personas, pues a puerta cerrada, a escondidas, sin presencia de otras personas que pudieran declarar sobre este tipo de situaciones. Tampoco tenían familia, eran adultos mayores, no procrearon hijos y sus ascendientes pues ya habían fallecido. Entonces, dentro de su núcleo familiar, o sea, dentro de su casa, las únicas personas que conocían los eventos eran ellos dos. A diferencia de los otros casos donde yo juzgo designación de beneficiarios y, por ejemplo, analizo tachas. Porque dicen, oye, es que la que está declarando es la mamá y la mamá vive con el presunto beneficiario.
y la mamá tiene un interés en este asunto y la mamá es dependiente económica del que está queriendo que sea designado como beneficiario, pues puedes decir, no reúne los requisitos de objetividad, imparcialidad, su testimonio, ¿no? Pero a esos todavía también les doy valor, porque digo, ¿dónde ocurren los hechos? En el núcleo familiar. ¿Quién más puede darse cuenta cómo se desarrolla dentro de un núcleo familiar estas eventualidades, como lo es quién paga los servicios, quién lleva el alimento, quién les proporciona dinero para atender sus necesidades? Pues principalmente la familia. Y entonces, en este tipo de situaciones, esas tachas tienen que dejarse fuera, porque si yo le impongo la obligación de que otra persona conozca esos hechos, difícilmente los va a conocer alguien más que la propia familia. Ejemplo, ¿no? Que fue un paréntesis. Pues en esta situación, con principio de realidad, le di valor probatorio suficiente a la única persona que llevaron a declarar para tener por acreditado el cohabitat, el núcleo familiar y la dependencia económica, y pues vámonos, condené al Instituto Mexicano del Seguro Social a darle la pensión a Genaro por los derechos de Jorge, que generó en vida. ¿Qué más? Y ahí dije, a ver, ¿cuál es la fórmula legal o la forma? Los formalismos procedimentales. Pues que esta prueba en algún otro asunto sería insuficiente, pero no estamos en un asunto común. También la fórmula legal es que un solo testigo no hace prueba plena, tiene que estar adminiculado con otros medios de prueba o con pruebas directas. Y en el caso, tampoco ni siquiera tenía yo que la CINE estuviera en el mismo domicilio, porque tampoco los señores querían tener documentos oficiales con el mismo domicilio, vaya por el que dirán. Entonces fue muy complejo, pero sí encontramos otros documentos que me hicieron a mí tomar en cuenta. Por ahí creo que un recibo de cable decía el nombre de uno y un recibo del agua decía el nombre del otro y coincidían los domicilios. Entonces ahí se tuvo que hacer una armonía con los distintos indicios para finalmente, con la prueba circunstancial, pues darle valor probatorio pleno a este hecho. Y por supuesto con principio de realidad. Siguiente caso concreto. Marisol contra Afore. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Hechos del caso. Marisol solicitó del tribunal el reconocimiento como única y legítima beneficiaria del trabajador fallecido Luis en su carácter de hija, ¿no, Marisol? Y también demandó del Afore y del Infonavit la devolución de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro en cuanto a la primera y de vivienda para la segunda. Sin embargo, durante la secuela procesal, acudió una tercera interesada, que fue Carmen. Se apersonó al juicio solicitando ser declarada como legítima beneficiaria del trabajador fallecido, pero en su carácter de concubina, así como la devolución de las referidas aportaciones. ¿Y qué fue lo que se resolvió? Pues se reconoció a Carmen como tercera interesada el carácter de legítima beneficiaria del trabajador fallecido y se condenó a la Afore a todo lo que nos pidió la actora, pero en favor de la tercera interesada. Este tipo de situaciones también tienen un tanto que ver con principio de realidad, porque muchas veces, pues, quien promueve el asunto termina promoviéndoselo a otra persona sin darse cuenta. ¿Por qué? Pues porque no acuden con la legitimación suficiente y se ha estimado que por este nexo consanguíneo es suficiente para demostrar que tienen el derecho a ser designados como beneficiarios. Y aquí les voy a contar un supuesto. Opinión impopular, por cierto, porque aquí en Ciudad de México, en el primer circuito, muchos compañeros, para resolver designación de beneficiarios, utilizan un criterio del entonces pleno regional, aquel entonces era el pleno en materia de trabajo del primer circuito, donde decía, tiene dos jurisprudencias, y dice cuál es la forma o el orden de la designación de los beneficiarios. Y en esa también dice, bueno, esa es la primera, ¿no? Primero un orden de designación, y en la que no es nada más que lo que dice la ley. Y en la otra, que es lo interesante, ya nos dice que no es necesario acreditar dependencia económica cuando son familiares directos. Y yo aquí difiero profundamente, precisamente por casos como estos, imagínense. Difiero profundamente porque aun cuando el tribunal tiene la obligación de hacer una investigación oficiosa para saber quiénes son las verdaderas personas que puedan tener un igual o un mejor derecho a la persona que promueve, pues ello no excluye que muchas veces quien te da la información para que hagas las investigaciones, pues la propia parte que promueve.
La propia parte también te dice qué familiares conoce ella que pudieran tener un derecho, ¿no? Y si no te lo dice, se le previene para que te lo diga bajo protesta de decir verdad. Si todavía tiene papás, hermanos, bueno, hermanos no, papás, los de la fracción primera a la última, a la tercera, perdón. Si tiene papás, si tiene esposa, esposo, concubina, concubino, si tiene hijitos, ya sean menores o mayores de edad, pero que estén estudiando o que tengan alguna discapacidad, o cualquier persona que pudiera depender económicamente. Y aquí, pues, no son pocos los casos, ¿eh? Aquí se les digo, sí son bastantes. Yo creo que por la densidad poblacional de la Ciudad de México y porque pues no hay local y federal, siempre es federal cuando son devolución de aportaciones. No son pocos los casos en los que vienen familiares directos, nada más. Su hermano, su, su hijo, a veces viene el tío, el sobrino, estos ya son un poco extraños, pero dejémoslo en el núcleo primario, hermanos o hijos. Y dicen, como yo soy su hermano o su hijo o hija o hermana, pues solicito con fundamento en el artículo 501, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Esto es porque yo era dependiente económico de aquel, de mi familiar. Y cuando tú ves la demanda, no trae pruebas para acreditar la dependencia económica. Pero ellos te citan la jurisprudencia de este pleno en materia de trabajo del primer circuito, donde dicen que no era necesario acreditar dependencia económica. Y entonces, fíjense, si aquí se resolviera así, ¿qué estaríamos aplicando? ¿Realidad o fórmula legal? Desde mi punto de vista, estaríamos aplicando una fórmula legal que incluso es inexistente porque no se encuentra en la ley. La ley te dice que tienen que ser dependientes económicos, ¿sí? Entonces, estamos aplicando una fórmula legal extraída de la jurisprudencia, donde la jurisprudencia interpretó que debía entenderse entre la fracción cuarta y la fracción quinta. Y la jurisprudencia hasta dice un argumento finalista entre que como persona, como ciudadano lo comparto, pero como juzgador se me hace difícil de compartir, que dice, es que si no se las damos a las personas familiares se las va a quedar el IMSS y entonces pues al IMSS cruz, no hay que darle nada. Prácticamente eso dice la jurisprudencia. Y es un caso complejo porque si tú vas a resolver diciendo que se lo das al familiar directo y que éste no necesita acreditar dependencia económica, pues basta con que resuelvas con manifestaciones. Y aquí, en casos como estos, pues va a ser una situación muy compleja porque si no acuden o si no te dicen la existencia de otros posibles beneficiarios que no van a salir con investigaciones, puedes estar designando como beneficiario a una persona que no necesariamente tiene ese carácter y que incluso le relevaste de la carga de probar una dependencia económica que la ley sí se la impone. Sí, perdón, vi que levantaron las manos. ¿Quién iba a participar? Hola, gracias. En este caso en particular, no era posible juzgar con una justicia distributiva, digamos, darle beneficio a Marisol y a Carmen en un 50-50 o en una proporción, sobre todo porque pues, de Marisol el vínculo está naturalmente acreditado, ¿no? Y de Carmen inclusive podría prestarse a una, aunque a lo mejor fue muy legítima la forma en la que acreditó el concubinato, pues podría haber dudas, ¿no? Pero suponiendo que las dos puedan coexistir, ¿no podría haberse resuelto en que las dos fueran beneficiarias? Fíjate qué buena pregunta, porque esta pregunta surge precisamente de la falta de datos que yo no les puse en el ejemplo. Dejemos claro que Marisol es hija mayor de edad, no es menor ni nada. Y hasta ahí, ese es el dato que quizá pudiéramos decir que no se desprende de ahí. Cuando nosotros hacemos esta figura que tú señalas como una justicia distributiva, tenemos que partir de la idea de que ambas se encuentran con un igual derecho. Cuando se tiene un igual derecho, entonces yo parto porque no es posible quitárselo a una persona y dárselo a otra porque tienen el mismo derecho. Y entonces lo que es divisible pues son las cantidades que les pudieran corresponder. Ejemplo más común, que también deriva de una jurisprudencia con principio de realidad, que la primera que la sacó fue la ministra Yasmín Esquivel en 2022, si mal no lo recuerdo, sobre la coexistencia de concubinas y viudas. Hablo de esto porque pues, la realidad también pone en evidencia que estadísticamente son más las femeninas que solicitan esta cuestión que los masculinos, ¿no? ¿Y qué dice aquí? ¿Quién tiene mayor derecho? Ambas.
Ninguna, o sea, ninguna sobre la otra. Tienen un igual derecho. Cuando se acredita conforme a realidades, que por ejemplo coexistía una relación de matrimonio y una de concubinato. O sea, hace dos relaciones, una jurídica y una de hecho, pero que generan los mismos derechos con el tiempo. A lo mejor el concubinato fuere civil o fuere de hecho, pero incluso pudo haber tenido hijos. ¿Y qué dice la fracción tercera? Con quien haya vivido como si estuviera casado, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de matrimonio, o bien con quien haya tenido hijos. Entonces se actualizan los dos supuestos. Vivió como si fueran en matrimonio, nomás que no sabía que había un matrimonio y además procreó hijos. Y aquí la Suprema Corte también añade otros criterios ya un tanto más recientes donde dice, oye, eso que dice que permanezcan libres de matrimonio ni siquiera es constitucional. Atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y no se le puede imponer esa condición del artículo 501, fracción tercera, a quien pretende ser designado beneficiario porque muchas veces ni sabía que aquel estaba o no libre de matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cuando hablamos de distribuir en un 50-50, es totalmente acertado siempre y cuando tengamos en cuenta que tengan la misma identidad en cuanto al derecho. En este caso concreto, Marisol, ¿dónde está? En la fracción cuarta. Porque se ostentaba dependiente económica del trabajador fallecido. Era su hija dependiente económica de él, aunque ya era mayor de edad, tenía 40 años. Pero ella se ostentaba dependiente económica. No tienen los mismos derechos la fracción cuarta, aunque sea su hija, que una concubina, porque una concubina está en la fracción tercera. Y ahí es donde encontramos concurrencias. Concurren con los anteriores estos, o sea, los encontramos en un plano de igualdad donde podemos separar y podemos dividir y podemos ahí distribuir equitativamente las cantidades. Pero cuando viene como dependiente económica Marisol y no acredita esa dependencia económica, entonces le gana, por supuesto que, ¿cómo le pusimos ahí? A Carmen. Carmen le gana a Marisol porque Carmen tiene un mejor derecho. ¿Cómo lo ves? Pues sí, debatible, ¿no? Claro. Porque digo, a lo mejor Marisol podría haber alegado que pues, tenía necesidad económica, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre que inclusive era mamá soltera, ¿no? Que tiene un nieto, ¿no? El de Cuyos dejó ahí un nieto con Marisol, no sé, pero digo, obviamente pues, la cosa ya está juzgada y ante el equilibrio de lo que nos estás exponiendo, de que la fracción cuarta es más fuerte y le da más derecho a Carmen que a Marisol, pues ahí está muy claro. La tercera, Porque, la tercera le da más derecho que la cuarta. Ok, y tercera más derecho. Sí. Sí, pues mira, fíjense que es lo siguiente, ¿no? Con lo que se complementa el caso concreto. Lo que les decía de esta jurisprudencia. Dice ahí que no necesitan acreditar dependencia económica. Yo difiero totalmente. Precisamente tú das la razón con tus argumentos. ¿Qué tal que tenía ciertas situaciones en las cuales pues tenía la necesidad y su papá todavía era su proveedor pese a que tuviera 40 años? Estos son hechos. Los hechos deben de probarse por quien tenga la carga probatoria. Y entonces Marisol tendría que haber probado en el juicio que era dependiente económica. ¿Cómo? Con testigos. Principalmente. Podrían adminicularse por ahí algunas pruebas documentales, como puede ser sus INES, que vivían en el mismo lugar, la acta de nacimiento, ¿verdad? Que acredita el nexo filial consanguíneo, pero los testigos son los que probarían finalmente que Carmen, aunque tuviera 40 años, todavía vivía con su papá, por ejemplo, o que su papá era el proveedor de sus necesidades elementales, etc. Pero resulta que Marisol no presentó ninguna prueba en el juicio para demostrar dependencia económica. Entonces Marisol tiene un escenario muy complejo, porque Marisol no acredita dependencia económica, ni siquiera tiene la intención de acreditarla, porque dice, es que hay una jurisprudencia que así lo dice, entonces no te voy a presentar ninguna prueba, pero no estaba preparada que durante la secuela procesal iba a acudir Carmen a decir, no, yo tengo un mejor derecho incluso que ella porque estoy en una fracción del orden de preferencia, yo estoy todavía en una fracción anterior que Carmen y acredita a ella con sus pruebas. Carmen sí me lleva testigos y documentos para demostrarme que era la concubina del papá de Marisol. ¿Y Carmen se enteró por edictos o...? Por el centro de trabajo, la convocatoria que se publica en el centro de trabajo.
Ahí le avisaron luego, pues ya ven que no nos gusta el chisme. Le dijeron los compañeros del difunto, oye, pues ahí anda la hija queriendo cobrar el dinero, entonces pues lánzate al juicio. Así fue como llegó. Ya. Bueno, entonces, ahora, vamos a hacer la reflexión. Van a decir, oye, juez, pero entonces, ¿por qué no haces caso a la jurisprudencia? Si ahí dice una jurisprudencia que no es necesario acreditar dependencia económica. Bueno, lo que se le olvida por ahí a algunos compañeros es que esa jurisprudencia fue objeto de denuncia. Y viene abajo la nota, ya lo saben. Esta tesis fue objeto de denuncia, de contradicción, ante la segunda sala. ¿Y qué creen? La segunda sala la desecha por inexistente. Dice, no existe la contradicción. Y entonces pareciera que tiene vigencia la jurisprudencia del Pleno, ¿no? Del Pleno en materia de trabajo, del primer circuito, que dice este contenido del cual les hablo. Pareciera. Pero si tú te metes a revisar esa ejecutoria donde se declaró la inexistencia de la contradicción, ¿qué creen que dice la Corte? No, pues si esto es inexistente, o sea, ¿para qué me cuestionan que hay una controversia entre este pleno y aquel colegiado o aquel otro pleno si yo ya lo resolví en definitiva en este otro criterio? Es inexistente la contradicción porque ya hay criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese criterio que invoca la Suprema Corte para sostener la inexistencia de la contradicción, dice sin lugar a dudas, número 1, el nexo filial es insuficiente para declararte como beneficiario en términos de la fracción cuarta del artículo 501. Número 2, sí o sí, quien acuda con ese carácter, sobre todo, principalmente, ¿no?, que son los más comunes, hijos mayores de edad, todos tienen que ofrecer pruebas para acreditar la dependencia económica. El nexo filial, o sea, cuando lleguen solamente con su acta de nacimiento, es insuficiente y no sirve para designarte como beneficiario. Cuando ves entonces ya estos contenidos, dices, pues claro que yo no puedo aplicar la jurisprudencia del Pleno en materia de trabajo del primer circuito que dice que no es necesario acreditar dependencia económica porque su único argumento ni siquiera es jurídico, es finalista, que dice, es que si no los declaráramos beneficiarios a los hijos mayores de edad, aún sin pruebas para acreditar dependencia económica, ese dinero se lo va a quedar el IMSS y no va con las finalidades de la desincentivaría el ahorro para el retiro de las personas porque pensaríamos que entonces finalmente el dinero se lo va a quedar el IMSS. Ya en que la fracción quinta dice, a falta de todos los anteriores, el IMSS será designado como beneficiario. Pero ese argumento no es jurídico. Objetivamente eso no es un argumento jurídico y lo único que hace es abrir sumamente amplio el margen para que entonces cualquier persona que tenga un nexo filial sin acreditar dependencia económica pueda ser designada como beneficiario, dejando otra vez el margen de error muy amplio para posibles personas que, como Carmen, sí tenían no solo un igual, sino un mejor derecho. Y entonces, cuando a Carmen necesitara una pensión, el IMSS le iba a decir, no te la puedo dar porque un tribunal ya me ordenó que le devolviera los recursos a Marisol y sin recursos no hay fondos para poderte pensionar como viuda. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, tengamos en cuenta que aquí también se aplicó principio de realidad, no tanto porque había más que otra cosa consecuencias jurídicas un tanto directas, pero sí se aplicó pues para tenerle que explicar a Marisol, mira, ciertamente, aun cuando tú dijeras esto, porque Marisol me decía, es que yo nunca me enteré que mi papá tenía una novia. Y le digo, bueno, porque decía, pues es que mi papá nunca se divorció de mi mamá ya falleció y pues al fallecer mi mamá, pues la que sigue soy yo. Eso era lo que después dijo Marisol cuando se apersonó Carmen. Y le dije, no, Marisol, a ver, la realidad de nuestra sociedad es que no excluye que por haber matrimonio no pueda haber otras personas también que estén generando al mismo tiempo derechos. Tú misma me dices que tus papás no vivían juntos, sino que simplemente se separaron y nunca se divorciaron. Y sí es un argumento válido y poderoso que tú consideres que al fallecer tu mamá, tú sigues en cuanto al orden para los derechos de tu papá. Pero número 1, tenías que acreditarme dependencia económica y no lo hiciste. Y número 2, vino Carmen y tiene un mejor derecho que tú y pues no te puedo designar como beneficiaria, sino que al contrario, voy a designar a Carmen y a Carmen ahí te va todo. Entonces, ¿se fijan? Pobre Marisol porque ella fue la que presentó la demanda, pero que ganó Ana Carmen porque fue la que se vio beneficiada por haber comparecido como tercera interesada al procedimiento. Y esto es también a través de principio de realidad.
Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Continuando. Inverosímil. Sí, perdón, adelante. Perdón que te interrumpa. En ese caso ya sé que es cosa juzgada, pero si no hubiera existido la concubina y los compañeros de trabajo no hubieran sido tan comunicativos con ella y fuera a comparecer como tercero interesado, aún así hubiera resuelto de la forma en que resolviste. Ya sé que lo hubiera, no existen ni en la vida, y menos en lo jurídico, pero aún así si solo Marisol hubiera acudido, hubiera resuelto de la misma forma, hubiera cambiado tu criterio. No, igual, de la misma forma que le hubiera atribuido a Marisol la necesidad de acreditar una dependencia económica, porque ese es el punto. Aun cuando no venga nadie, tú dejas como juzgador un margen de error muy amplio a que vienes sin pruebas y te voy a designar pese a esto a ti como beneficiaria. No, en su caso, recordemos que si yo la designo como beneficiaria, Carmen posteriormente podía hacer valer acciones en contra de Marisol, pero en la vía civil, en términos, me parece que es el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, fracción sexta, por ahí, que dice que las personas en este tipo de situaciones de beneficiarios pueden ejercer contra aquellas que fueron designadas por no haber sido llamadas. Por ahí está el artículo. Entonces, dejas tú ese margen para que este tipo de situaciones ocurran de una forma muy importante, porque después finalmente Marisol le va a tener que pagar a Carmen, porque va a ser fundadísimo que Carmen tenía un mejor derecho y lo va a hacer valer en contra de Marisol, y todo esto se genera por la inseguridad jurídica de que un juez sin pruebas resuelva designar como beneficiario a una persona. Caso distinto, yo con pruebas resuelvo, y con investigaciones además profundas, resuelvo que Marisol sí era dependiente económica, pues yo le doy la plena certeza de que en términos de la fracción cuarta es legítimo su dependencia, y lo que le pueda pelear Carmen pues ya va a ser en un tono muy distinto a que sin pruebas yo haya designado a Marisol como beneficiaria, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho ahí? No le voy a, o sea, ahí comparto el argumento finalista, aunque no lo utilizaría como sustento de mi resolución, pero ahí la consecuencia sería: ¿sabes qué, Marisol? No acreditaste la procedencia de tu acción porque no probaste el segundo elemento. Es improcedente, pero te dejo a salvo los derechos para que tú los hagas valer cuando lo consideres, pero ahora sí con pruebas. Como no hago cosa juzgada sobre el hecho, no estoy resolviendo que Marisol no es dependiente económica, sino que simplemente Marisol no probó ser dependiente económica, pues puede presentar su demanda en otro momento ya acompañada con las pruebas suficientes. Eso es lo que hubiera resuelto. Ok, gracias. No, con gusto. Siguiente situación, pues la inverosimilitud del pago de tiempo extra. Cuando el trabajador sostiene que trabajó una jornada excesiva en que que se funda en circunstancias inverosímiles, las autoridades del trabajo deben apartarse del resultado formal y resolver conforme a la realidad deducida de la razón. Aquí desde el 2006, otra vez, nos dice la Corte: horas extras, es legal que tanto la Junta como el Tribunal de Amparo procedan al estudio de la razonabilidad del tiempo extraordinario de trabajo cuando se advierta que la duración de la jornada es inverosímil. Y aquí se los digo en confianza, muchas veces uno está contra realidades analizando esos supuestos porque estás a las 3 de la mañana diciendo que no es creíble que trabajara tanto tiempo, porque nadie puede trabajar tanto tiempo y tantas horas seguidas, y tú estás haciendo precisamente lo mismo, ¿no? Realmente sí es luego contra tu propia realidad que estás diciendo: ay, no le puedo creer que se desvele todos los días, o sea, entonces tienes que analizar casos. A lo mejor sí es creíble a quienes somos esclavos del Poder Judicial, pero si las circunstancias o el contexto social de la persona que promueve pues no te da para creerlo, pues simplemente ya tú ¿qué es lo que haces? Pues absuelves por las horas restantes a las primeras 9 y condenas por las primeras 9, ¿no? Que las primeras 9 son legales, las siguientes son extralegales. Y cuando se convierten en extralegales, pues la carga probatoria es del actor. Y aún cuando el actor traiga pruebas, imaginémonos que aún trae testigos y dijeras, pues parece que sí cumplió su carga probatoria, eso no excluye el análisis de razonabilidad del tiempo extraordinario, porque ahí les va. Y yo creo que lo han visto, no, espero que no lo hayan promovido, pero si no entenderé lo profesional que así se veía proceder. A veces dicen: yo trabajaba
de 8 de la mañana a 3 de la mañana a 4 de la mañana. Y dirás, bueno, en una temporada, o sea, por algún proyecto en particular, alguna situación. No, siempre. Ah, caray, o sea, entonces ya empiezas como que a dudar. Y siempre, siempre, siempre salías a las 2 o 3 de la mañana, siempre. Nunca varió, nunca varió. Ya de entrada no lo crees, ¿no? Porque las situaciones de las horas extraordinarias son variables, siempre son variables. O sea, si no es increíble que te obliguen a quedarte tiempo extra o que te lo prometan o que digan es a cambio de un ascenso que nunca llegue. Por supuesto que son creíbles muchas realidades, pero siempre varían por proyectos, por actividades, por temporadas, etcétera, etcétera. Y cuando ya te dicen una hora, digo, un tiempo extra muy fijo, empiezas a dudar de la versión. Ya no se diga si el tiempo extra es muy prolongado. Y si sumas a esto que te dice, nunca tuve vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? ¿El último año no te las dieron? No, nunca en toda la relación de trabajo. Entonces todavía en lugar de apoyar más a las versiones, pues las vienes echando para abajo. Porque empiezas a creer que dices, bueno, pues no es creíble que en 20 años de trabajo siempre entraste a las 8 de la mañana y saliste a las 2 de la mañana todos los días. Bueno, y además de que nunca tuviste vacaciones, además te dicen, y siempre trabajé sábado y domingo. Y dices, no, no manches. O sea, también no es creíble que a la semana tuvieras, a ver, vamos a ver, 8 de la mañana a 2 de la mañana. ¿Cuánto tiempo extra se genera? A las 8 son 12 horas, más 4, más 2, más 6, 8. Son 10 horas extras todos los días. 10 por 7 son 70 horas extras. Bueno, y no, y sábado, bueno, el domingo todavía serían adicionales toda la jornada completa, ¿no? Todas esas horas, porque ahí no tendríamos que descontar a las primeras 8. Entonces, estamos hablando de 80 y tantas horas extras a la semana. El doble de la jornada máxima, pero en horas extras. Ya empiezas a dudar obviamente de la versión y ya no se te hace creíble y además nunca tuvo tiempo extra. Nunca tuvo vacaciones y ya dices, bueno, aquí nada más quisieron meterle todo lo más que podían para ver cuánto se obtenía. Y ahí, lamentablemente, lo que pasa es que quizás sí tenía un gran reclamo de tiempo extra, pero dada la inverosimilitud, se tienen que cortar a las 9 y absolver por todas las restantes y solamente terminas pagándole 9 horas a la semana. Cuando quizá era factible que se acreditaran, no sé, 10, 12, 15 horas a la semana, pero terminan absolviéndose y perjudicándose más a los trabajadores que lo que se hubiera hecho si se hubieran dicho realmente las horas extras variables de cada semana y según el tiempo de la duración de la relación de trabajo, ¿no? Si fue por años, determinados años, etcétera, etcétera. Y finalmente, con este caso vamos a cerrar. Isaac y la renuncia firmada. Fíjense, me dio mucho coraje cuando lo analicé. Coraje como persona, no como juez, no me puedo enojar ahí, pero sí se me hizo una injusticia tremenda, porque Isaac, les digo ahí que remandó la reinstalación en su servicio de trabajo, en su centro de trabajo, perdón, porque le dijeron, pues que como sufrió un riesgo de trabajo, ya no podía laborar igual, lo estaban capacitando o le cambiaban las funciones, pasó de ser el mejor elemento para la instalación me parece que eran equipos de telecomunicaciones, pasó de ser el mejor elemento a que lo tuvieran que tener, ¿cómo se dice? Reubicado en un área distinta, o sea, trabajo de escritorio. Pero él capacitaba los nuevos elementos, o sea, aunque ya no podía ir a instalar, él lo seguía capacitando y, o sea, él seguía haciendo trabajo, seguía siendo productivo. Pero como ya lo saben, cuando tienes un riesgo de trabajo y te incorporas nuevamente a laborar, la empresa tiene la obligación de reubicarte en un puesto o actividades que sean acordes a tus nuevas capacidades. Y lo hicieron. Pero como la empresa dijo, no, pues no me estás funcionando así, le dijo, oye, mira, vamos a ver, yo te voy a dar un ascenso. Te voy a dar un ascenso pues para que reconocerte todo el trabajo que has hecho con nosotros y pues por tu situación pues te va a convenir porque vas a ganar más dinero y vas a hacerle frente a tus necesidades.
Pero fíjate que el ascenso pues, te lo vamos a dar dentro de un mes. Nada más que en ese mes, pues la empresa sí necesita que renuncies para después hacer todo tu papeleo y dentro de un mes, pues ya te vienes y te recontratamos, pero ya con el nuevo puesto. Y entonces Isaac, de buena fe y como tenía ya bastantes años laborados, les digo, siempre fue reconocido porque tuvo el mejor desempeño, era personal muy eficiente para la empresa, se llevaba bien con sus jefes, con recursos humanos, con todos, que él de buena fe les creyó. Y dijo, sí, claro, bueno, pues ahí está. Y le dijeron, pues vete de descanso un mes, síguete rehabilitando, lo que necesites, y en un mes volvemos a platicar. Pues ya cuando fue pasado el mes, pues bien fácil, ¿no? Con la mano en la cintura le dijeron, no, Isaac, pues que tú ya renunciaste. Aquí ya no tienes trabajo porque pues ya no hay ni siquiera dónde ponerte, mira, porque ese puesto que donde te reubicamos temporalmente, pues ya lo desaparecimos. Y tú no puedes andar en la calle haciendo las instalaciones para las telecomunicaciones. ¿Qué fue lo que se resolvió aquí? Pues primero tuvimos que analizar la nulidad de la renuncia, ¿no? Porque obviamente se mandó perfeccionar y dijo la empresa, a ver, por ratificación de contenido y firma, y si no, la pericial. Y claro que Isaac vino y me dijo, pues es que ¿para qué te desconozco si yo sí la firmé? Ahí está mi firma y también reconozco el contenido del documento, sí lo leí, dijo, pero me hicieron incluso firmar 2 veces, dijo, son 2 documentos, la renuncia y después otra que era como una reiterando la renuncia. Y ya expone, pero pues es que fue así, asá, no sé qué. Ahorita ya no recuerdo muy bien los detalles, pero hubo ciertas declaraciones adicionales. Y en las declaraciones adicionales me dieron a mí ciertos elementos que me confirmaron la versión de Isaac. Donde sí es cierto que le dijeron que regresara un mes y dijeron, sí, pues sí, alguien le comentó eso. ¡Pum! Ya se le cae la versión a la demandada ahí poquito, ¿no? O sea, ya no le sirve tanto la renuncia por más que esté ratificada. Y les sigo yo preguntando porque ya fue todo esto incluso oficioso, ya no derivó nada más de las preguntas hechas por las partes. Oye, ¿por qué le dijeron que un mes? No, pues tenía cierta situación. Ok. ¿Y qué pasó cuando regresó al mes? No, pues ya no supimos, pero pues no supimos ni siquiera si regresó hasta que venimos a declarar acá. Y después otro supervisor y andaba por ahí un audio, entonces ya lo junté todo y dije, ¿sabes qué? No le voy a dar ningún valor probatorio a esta renuncia porque evidentemente no te creo que Isaac, con su buen desempeño, recién sufrido un riesgo de trabajo, terminadas sus incapacidades ante el IMSS, tenía 1 mes, 2 meses que se había reincorporado y que te diga de la nada con una necesidad tan importante como hacerle frente a su nueva situación de salud, renuncio, porque además la versión de la demanda era, renuncio para irme a otro trabajo. Y le digo, ¿cuál otro trabajo? Le digo, si el señor está totalmente, pues, tiene una disminución orgánico-funcional considerable, o sea, no es como tú o como yo que nos vamos a ir a conseguir otro si ya no nos es suficiente el que tenemos actualmente. No te creo. Entonces le digo al patronal, aquí aplicaba como con perspectiva de derechos, en este caso de personas con discapacidad, que tú, y bueno, además era un adulto mayor, digo, aquí aplicaba que tú robustecieras tu renuncia, porque no robustecerla no es tradicionalmente solamente que la ratifiquen y no sobre todo si la versión del trabajador desde un inicio fue, sí había una renuncia, me obligaron, no sé qué, pues fui engañado porque me dijeron que volvieran 1 mes y me iban a un puesto superior. Entonces ya solamente pretender ratificarla y que con eso adquiera valor probatorio pleno, como en los casos ordinarios, en este caso no es suficiente. Tú tendrías que haberme traído al juicio, pues no sé, testigos, videos, cámaras, lo que tú quieras, pero robustecer con otros elementos que esta renuncia ciertamente fue sin ningún engaño y con plena voluntad del trabajador, lo cual no hiciste, no cumpliste carga probatoria, la carga probatoria era extensa a tu cargo porque no te creo, o sea, la realidad de las circunstancias de este asunto concreto no me permiten considerar que Isaac de buenas a primeras dijera, ya me voy y no quiero obtener nada más que mi finiquito, ni siquiera una liquidación. Le digo, entonces no, Isaac todavía tenía que seguir atendiéndose en el IMSS porque todavía no estaba bien. Aunque ya lo habían dado de alta, tenía que rehabilitarse. Y con motivo de esto, pues ¿qué pasó? Obviamente a las 8 semanas el IMSS incluso le dijo, pues ya te dieron de baja, o sea, tú ya no tienes ni siquiera servicio médico. Isaac también en la demanda me promovió la medida cautelar y se la otorgamos para que el IMSS le siguiera dando la atención médica porque obviamente estaba muy comprometida su salud, necesitaba rehabilitarse
y si dejaba de tener el servicio médico durante el tiempo que durara el juicio, pues obviamente lo poquito que había ganado lo iba a perder. Entonces, además, insisto, de que fue procedente su acción de reinstalación y además fue reforzada porque lo ordenamos reinstalar de acuerdo a sus nuevas capacidades, pues nunca dejó de tener el servicio médico. Creo que ya tenía 1 o 2 semanas que no se lo habían querido dar, pero le ordené al IMSS que desde la demanda se lo diera. Y así fue como con este criterio que dice, escrito de renuncia, estándares de valoración de pruebas de los órganos, de pruebas que los órganos jurisdiccionales deben considerar para atribuirle pleno valor probatorio, pues ahí también extraje poquitos elementos que le digo, no, pues no siempre va a tener un pleno valor probatorio. Obviamente habrá muchos casos en los cuales ese escrito, que es la base fundamental para acreditar tus excepciones o tus defensas, no tendrá valor suficiente para ello. Tendrías que haberlo adminiculado, no lo hiciste, perdiste. Por una cuestión reforzada y resolver con perspectiva de derechos. 2, discapacidad y edad avanzada. Sí, adelante, veo que aquí hay una mano levantada de Sergio. ¿Cómo está, abogado? Ya lo reconocí. Muchas gracias, estimado juez. Pues de antemano agradecer como siempre tu apoyo y ahora sí que excelente explicación con esto que nos hace el favor, compartir a los compañeros también que justamente en atención a lo que el juez ha expresado. Hace unos días tuve la oportunidad que me recibiera unos minutos ahí en su oficina, en el tribunal, para saludarle y me hizo el gran favor de invitarme a algunas de sus audiencias que celebran el 17º tribunal, y lo que justo yo le decía al juez era pues esta parte de poder verlo en acción, ¿no? O sea, todas estas explicaciones que nos da, tanto teóricas, jurídicas como prácticas, son importantes, pero qué mejor que verlo en acción en una audiencia pública, precisamente aplicando estos principios de inmediación de la realidad. Entonces, de antemano, extender esta invitación y el agradecimiento. Y con relación, juez, al tema que justamente nos estás platicando de las renuncias, ¿qué tanto consideras que en determinado momento esto ya está rebasando un poco la realidad? ¿A qué voy? Hace tiempo, precisamente, como bien nos decías, las renuncias eran un alto porcentaje de defensas en los juicios laborales, ¿no? Para todo, renuncia, ¿no? Porque precisamente eran renuncias, no todas, pero un alto porcentaje, renuncias en blanco, prefabricadas, etc. Y ahora lo que algunas personas han estado haciendo es, no, ya no firmen renuncias, ahora convenio, ¿no? Dado que el convenio tiene una mejor fundamentación en la ley, entonces ya no se van a aplicar estas jurisprudencias de valoración o como bien tú lo comentas, mejor un convenio, y ya como es un acuerdo bilateral, no se va a analizar bajo un estándar de materia de renuncias. Entonces, ¿crees que ahora hay una nueva realidad que nos está alcanzando donde las renuncias están empezando a ser sustituidas bajo esta modalidad de convenio, y también el día de mañana podrá llegar esta situación de darle este valor probatorio a los convenios bajo este estándar de pruebas, o seguirá analizándose de forma independiente? Muchas gracias, juez. Pues mira, en mi opinión, yo creo que sí, sin duda alguna, y ya lo he explicado incluso en algunas cápsulas que he hecho, la renuncia ya no es, lo comparo con la prueba confesional en penal. Antes la confesional en penal era la prueba madre, y si la tenías, como sea, a la fuerza, bajo tortura, inicial en el juicio, con que la tuvieras ya era una sentencia condenatoria. ¿Cómo evoluciona en penal? No, o sea, podrá decir misa el indiciado, el imputado, el acusado, según ha ido evolucionando el sistema y según la fase procesal en la que te encuentres, podrá decir misa, pero si en un juicio queda demostrada otra versión distinta, pues tenemos que atender a la realidad de lo que ocurrió. Es lo mismo con la renuncia. La renuncia como prueba fundamental para desvirtuar despidos y acreditar la excepción de la inexistencia del despido
mucho tiempo fue así y mucho tiempo estuvo sujeta a una pericial que era todo menos una pericial, era una cuestión de dinero. Quien mejor pagara a su perito y al de la junta iba a obtener sin duda el dictamen que le favoreciera. Y ahí se encontraban pues, los vicios que ya conocemos. Hoy día, más allá de los peritajes, que si se fijan aquí yo ni siquiera le hice un peritaje. ¿Para qué? No era ni siquiera necesario. Más bien analizando la sustancia de los hechos, conforme a las realidades que se circundaban al trabajador y al empleador, pues hice mi propia conclusión y ya no le otorgué el valor suficiente a la renuncia, porque sí tenía valor para demostrar que hubo una renuncia y además fue ratificado por el actor. Aquí el punto de vista es que no reunió el requisito de la voluntariedad, no fue una separación de manera informada, sino bajo engaños. Que la demandada, al tener unas acusaciones tan terribles como estas, no ofreció pruebas para desvirtuar el engaño. Se limitó a justificar la renuncia, ofrecer su perfeccionamiento y se acabó. Entonces le digo yo, eso es insuficiente ante acusaciones como estas, ¿no? Y en un contexto tal cual, porque no creo que Isaac haya renunciado de forma voluntaria. Tenías que acompañarme más pruebas y no lo hiciste. Entonces, el estándar probatorio era más alto, no se concluyó. ¿Qué puedo considerar sobre estas cuestiones? Bueno, si tú haces un convenio bilateral que no vas al centro, tampoco te va a servir de mucho. Perfectamente sigue cuestionándose como la renuncia. Si tú vas al centro y firmas un convenio, bueno, ya es otra situación. Ya estás ante una autoridad, ante incluso un fedatario público, como lo es el conciliador, quien dará fe que se llevó a cabo un acto jurídico, que es la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, pero lo más importante, que fue una decisión informada y que se analizó que no hubiera renuncia de derechos. Ya todo un sistema en un procedimiento administrativo y prejudicial que tiene como finalidad en la ley pues otorgar seguridad jurídica a las partes, pero sobre todo que hace las veces de una sentencia firme que causa cosa juzgada, y entonces ya tenemos otras reglas distintas, porque si han llegado obviamente a hacerme valer, es que firmamos un convenio, es un convenio que no está sancionado y entonces es una prueba documental, nada más, que puede ser objetada. Y puede ser objetada en los mismos términos que la renuncia. Si te fijas al convenio, lo único que la diferencia de la renuncia es que no trae la firma del empleador. Se acabó. Pero están dando por terminada la relación de trabajo, pactan cantidades para darla por terminada, establecen la relación, bueno, el nexo causal, establecen fecha de inicio, fecha de conclusión, qué se le está pagando, porque la renuncia siempre viene acompañada de un recibo finiquito, ¿no? Para querer justificar que esto estuvo tan bien que recibió su pago. Pero pues no, se cae en ambas situaciones. Yo digo que si pretenden hacerlo solamente con convenio bilateral sin sancionarse, es el mismo camino que la renuncia para analizar pues sí, la realidad, si realmente, la realidad para verificar si efectivamente hay una terminación de la relación laboral de manera voluntaria. Y en cuanto a los convenios, pues te digo, sí, el centro tiene mucho trabajo porque allá van a dar por terminar las relaciones de trabajo, pero más que otra cosa yo lo veo como una cuestión de seguridad jurídica. El patrón se ahorra un juicio porque así también, o sea, así como los patrones abusan de los trabajadores cuando los despiden injustificadamente y presentan hojas en blanco que después rellenan, también muchos trabajadores dicen, pese a renunciar, ahí te voy a demandar a los cuantos días. Y ahí los patrones dicen, no me vas a poder demandar si yo te llevo ante el centro, hacemos un convenio y lo sancionamos. Eso es lo que creo, que ya tenemos sistemas para evadir conductas impropias de ambas partes. De acuerdo, muchas gracias, pues. Con gusto. Había visto, Toño, por ahí otra mano levantada antes de concluir. No sé si todavía, si estaba levantada o si solamente fue un error. No la alcancé a ver. No, fueron la de Sergio, pero... No, fueron unas palmas que puse por el criterio Lo que del dijiste. caso compartido. Sí, me pareció muy humano, la verdad, la forma en resolverlo, independientemente del principio de que estamos viendo, ¿no? De realidad. No, pues muchas gracias. Por eso, la verdad. Muchísimas gracias, Héctor. Fíjate que Isaac estuvo muy contento y nos fue a visitar varias veces al tribunal y por conducto de su abogado, que era un defensor público, nos hacía llegar, dígale al juez que ya me atendieron en el IMSS, que fue muy diferente, que ahora sí se portaron bien, que ahora sí me dieron la rehabilitación con gusto y no a la fuerza. Dice, yo ya no sé si es porque usted se los ordenó, pero de que a mí me sirvió, me sirvió.
Y a la fecha, y fíjense, se impugnó esta sentencia por el patrón, se fue al amparo y el muy mendigo, en cuanto llegó al amparo, o sea, cuando yo dicté sentencia, lo dio de baja otra vez. Y así le fue porque le dije, oye, pero la medida cautelar no ha dejado de surtir efectos. Hasta que yo te diga que deja de surtir efectos, hasta ese momento tú no lo puedes dar de baja del IMSS. Lo volvió a dar de baja y dije, no, bueno, porque el señor va a rehabilitación cada semana, entonces lo dieron de baja y el señor otra vez ya no podía atenderse. Me lo hizo valer y qué bueno que me acuerdo por ahorita a ver qué ha pasado. Y si no, darle su buena multa, que no se le niega a nadie en estos casos. Sí, por favor, oye, para que aprenda a no estar haciendo esas cosas. Así es. Claro. Eduardo por acá tiene la mano levantada. Gracias, ya sé que ya nos vamos, pero sí me dejó pensando mucho lo que dices de la renuncia, Antonio. Entonces, básicamente un trabajador, y lo digo porque también sucede en la realidad, que llega y dice, mañana ya tengo un mejor trabajo y ahorita te firmo la renuncia, mañana entro a trabajar, y que sucede también. No necesariamente, ya no le podemos aceptar la renuncia como empleadores y te dice, pues yo no voy al centro porque ya el lunes me presento, te firmo el viernes, yo no voy a perder mi tiempo y aquí te firmo la renuncia, si quieres dame mi finiquito y el lunes empiezo un nuevo trabajo. Por lo que me estás diciendo, en esos casos que en la realidad sí se dan, pero ahora sí que volviendo al principio de realidad, pues ya un empleador también podría quedar en estado de indefensión, ¿no? Porque te pueden mandar a la siguiente semana, aunque el lunes ya empezó a trabajar. Muchos no quieren ir a los centros por tiempo, porque les da miedo, lo que sea. Entonces, ahí, ¿qué recomiendas? Yo sé que no nos puedes dar recomendaciones así, pero pues sí me dejaste la duda, porque dices, ya este va a ser el criterio en el futuro, ya lo preguntó mi colega. Gracias. No, ¿cómo crees? No va a ser el criterio porque dependerá de qué persona te esté juzgando, número uno, y número dos, tendrá que atenderse al caso concreto. No todos los trabajadores que tengan esta situación como la que tú comentas van a ser Isaac. No, o sea, Isaac tenía unas circunstancias muy particulares por las cuales, si te fijas, esa es la fase fundamental para que yo considerara la inverosimilitud de su renuncia y le atribuyera al demandado la carga de probar más allá de una renuncia ratificada. Su estándar probatorio era más alto por las particularidades que tenía Isaac, porque era un análisis con perspectiva de derechos, de discapacidad y de edad avanzada, que me permiten a mí cuestionar la veracidad de una renuncia en esos términos, porque también los elementos circundantes de esas versiones fueron incluso reconocidos por la empresa. Si tenía un riesgo de trabajo, si estuvo incapacitado, si acababa de volver, si lo reubicamos, bla, bla, bla. Tengo un contexto. Si tú me dices, cualquier trabajador va a poder hacerlo, Isaac, pues espero que no todos tengan esa situación porque es una situación muy lamentable, ¿no? La que tenía Isaac. Igual la de trabajadoras embarazadas que se cuestiona mucho. Es que cualquier trabajadora embarazada va a renunciar y después me va a demandar. Mira, yo siempre les digo, ¿se puede demostrar una renuncia a una trabajadora embarazada? Por supuesto. La clave está en lo siguiente. No presentes solamente la renuncia. Tú puedes como patrón llevar videos, llevar registros de entrada, registros de salida, testimonios, confesionales. Puedes llevar tantas pruebas que entonces tiene que ver con la estrategia. Si tú sigues pensando que una renuncia va a ser suficiente en casos de perspectiva de derechos, lo vas a perder. Segurito. O sea, no digo tú, digo hablando en abstracto. Pero eso me queda clarísimo. Lo digo el otro supuesto, el que te planteaba, que sucede mucho en la práctica también. Si tú crees que un trabajador no quiere ir al centro, presenta su renuncia, también tengo de esos, ¿eh? También me ha tocado que ya viene el patrón y me dice, claro que yo no lo despedí como dice él, porque el lunes ya estaba trabajando. Ni más ni menos que me pasó con una paraestatal, no, una descentralizada, cuando estaba en Hidalgo, y pues yo me meto a revisar en la Seguridad Social, lo veo que el viernes en la tarde renuncia. Bueno, dice que lo corren, no renunció. Dijo que lo corrieron el viernes en la tarde y el lunes ya tenía trabajo en el ayuntamiento. Entonces le digo yo, oiga, yo sé perfectamente que los trabajos en instituciones públicas no se obtienen de la noche a la mañana, hay incluso trámites administrativos que hacer. ¿Cómo usted se dice despedido el viernes en la tarde, en la noche, y el lunes a primera hora ya estaba checando la entrada en el ayuntamiento? Obviamente no le creo. No le creo que usted, porque usted no tenía ninguna intención de ya no regresar el lunes a trabajar. ¿Cómo iba a tener ya otro trabajo preparado para el lunes si no sabía que lo iban a despedir? Lo que dijo el empleador es que él había renunciado voluntariamente. Me llevó pruebas, obviamente, de las personas que dieron fe que él renunció voluntariamente y ahí absolvimos al empleador, por supuesto, porque el contexto era que ya estaba el lunes trabajando y de ninguna manera le iba a traer al trabajador haber sido despedido verbalmente si la demandada cumplió con su carga de que él había renunciado realmente y se adminiculó
con que el lunes ya tenía otro trabajo. Ok, O sea, sí aplica la realidad, como les decía al principio, para patrones y para trabajadores. De acuerdo, Sí. muchas gracias. Con No, gusto. Inclusive, Toño, se me ocurre que ahora que tú platicas que hay nuevas técnicas, estrategias que los empleadores pueden, digamos, ocupar para impedir estas acciones mala ondas del trabajador, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras embarazadas. O sea, si de verdad la trabajadora quiere renunciar, ¿no? Y en serio, existe esta voluntariedad, pues celebremos un convenio, ¿no? Lo ratificas, ¿no? Los vas por todas las leyes y demás, y entonces ya, si de verdad es la intención de la trabajadora, te va a decir, perfecto, vámonos al centro, Ujú. ¿no? Y además, pues también muchas madres trabajadoras, si es que su contexto socioeconómico se los permite, tampoco es alejado de la realidad que digan, yo ya no voy a trabajar porque yo me voy a dedicar plenamente a atender mi embarazo, tengo a mi núcleo familiar que me respalda y la capacidad económica para ya no tener que trabajar, voy a renunciar. Tengo un seguro privado porque mi esposo tiene seguro de gastos médicos mayores o él tiene a su vez el público, no me voy a quedar sin atención médica. Insisto, es creíble. Aquí el punto es que lamentablemente la estrategia de la defensa no se enfoca en el caso con perspectiva de derechos y no se dan cuenta que tienen una carga probatoria grande hasta que ya están en juicio siendo Sí, ya está en la sentenciados. etapa. Claro. Claro. Pero sí hay forma, ¿eh? Créanme que yo soy una persona que ante todo tengo bien presente y de hecho estoy así como que sediento que me lleguen este tipo de asuntos para precisamente poner el ejemplo a través de sentencias ejemplares de que tanto esto puede beneficiar a patrones como a empleadores y no se va a permitir por ningún motivo que valiéndose, se fijan, es la esencia de esta plática, valiéndose de fórmulas o formas legales o formalismos procedimentales, pretendan ganar algo que no les corresponde, seas quien seas, patrón o trabajador. Entonces, como conclusión de mi parte, siempre se los digo y se van a acordar de la vez anterior. Si al inicio de esta clase tú tenías un concepto del principio de realidad y ahorita al terminar la clase esta concepción del principio de realidad ha aumentado poquito, o sea, te ha servido y has ampliado tu panorama, se cumplió el objeto de la clase, que es la intención principal. Ya saben que yo soy Antonio Ordóñez, trabajo aquí en Ciudad de México, en el 17 Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, y estoy a sus órdenes.